Ahora tenemos una parte súper interesante. La doctora Claudia Aruyol, que nos va a hablar sobre el trasplante fecal, porque llevamos años y años hablando del trasplante fecal, pero exclusivamente para el Clostridium difficile. Y tanto los que nos dedicamos al trastorno funcional digestivo como los que se dedican a enfermedad inflamatoria intestinal están deseando ver, Claudia, si esto tiene o no alguna validez para estas o alguna utilidad para estas enfermedades. Venga, muchas gracias. Primero de todo, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Yo os hablaré del trasplante de microbiota fecal y de si tiene sentido realizarlo en alguna otra entidad diferente a la infección por Clostridioides difficile. Aquí podéis ver el índice de la presentación. Inicialmente, comentar que la microbiota intestinal es esencial para el correcto desarrollo del huésped, ya que participa en muchas funciones fisiológicas, tanto para el sistema inmunitario como para muchas otras funciones. La microbiota intestinal se ve influenciada por muchos factores, desde la edad gestacional al tipo de parto, la toma de antibióticos, la dieta, etc. Y sabemos, aunque nos queda mucho por esclarecer, muchísimo, que una microbiota sana implica que sea rica, diversa, que tenga funciones beneficiosas para el ser humano y que sea resiliente, es decir, que sea capaz de restaurarse tras una anoxia, como por ejemplo sería la toma de antibióticos. En cambio, la microbiota intestinal alterada o disbiosis se aparece en múltiples trastornos, siendo la infección por Clostridioides difficile el ejemplo más paradigmático. No obstante, en estudios transversales en seres humanos se ha visto una alteración de la microbiota en muchas otras entidades, como podéis ver en esta diapositiva, y por eso no es de extrañar que se esté intentando investigar si tanto el trasplante de microbiota fecal como la manipulación de la microbiota mediante otras técnicas puede ser beneficiosa a nivel terapéutico. Además, sabemos que la microbiota intestinal se comunica de forma bidireccional y continua con el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central mediante múltiples vías de comunicación. Y esto es esencial para el entendimiento de las diferentes entidades que ahora voy a comentar. En la infección por Clostridioides difficile sabemos que el papel fundamental de la aparición de la infección, sobre todo la infección recurrente, es la alteración de la microbiota intestinal. En una microbiota intestinal sana aparecen varios mecanismos que hacen que se produzca una resistencia tanto a la colonización como el paso a formas vegetativas y, por el contrario, tras la toma, por ejemplo, de antibióticos o otros factores que pueden alterar la microbiota intestinal, estos factores de resistencia a la colonización desaparecen y es cuando aparece la infección activa que todos conocemos. Además, los pacientes con una infección por Clostridioides difficile, a medida que van presentando diferentes episodios, presentan una tasa cada vez inferior de respuesta a los antibióticos. Y entran así en el círculo de la infección recurrente, que como todos sabéis comporta una gran morbimortalidad y si el individuo tras la toma de vancomicina o fidaxomicina no es capaz de recuperar la microbiota intestinal previa al estado actual, los episodios recurrentes son múltiples y es por eso que el trasplante de microbiota fecal se estableció en esta entidad. Y el trasplante de microbiota fecal consiste en la transferencia de unas heces procesadas obtenidas a partir de un donante a un receptor con una microbiota intestinal alterada con el objetivo de restaurarla. En la infección por Clostridioides difficile recurrente, el trasplante de microbiota fecal tiene una tasa de curación global de casi el 90%. Esto se basa en múltiples ensayos clínicos que no os voy a explicar, pero que desde el 2013 hasta ahora han sido múltiples. Este primero fue en el 2013 vía sonda nasoduodenal, el siguiente fue en el 2015 vía colonoscopia, todos, como podéis ver, con resultados muy superiores en cuanto al trasplante de microbiota fecal respecto al antibiótico vancomicina, y también esto se demostró cuando se comparó el trasplante con la fidaxomicina. Es por estos estudios y muchos otros más que las principales guías de práctica clínica recomiendan el trasplante de microbiota fecal en la infección recurrente por Clostridioides difficile,
principalmente a partir de la segunda recidiva. Aquí podéis ver la recomendación de la Guía Americana de Infecciosas, que dice lo mismo la Guía Europea de Infecciosas, y recientemente se ha publicado la Guía de Gastroenterología Americana, que también contempla el uso del trasplante de microbiota fecal no solo en la infección recurrente, sino también en la infección grave. Además, recientemente varios estudios y este ensayo clínico demuestran que el trasplante de microbiota fecal puede ser una estrategia prometedora en fases más iniciales, como sería el primer episodio o en la primera recidiva. Aquí podéis ver las diferentes vías de administración del trasplante de microbiota fecal y en global es un procedimiento seguro si se realiza a partir de muestras obtenidas de bancos de microbiota, donde todo el procedimiento se realiza con todas las medidas estandarizadas, con una correcta trazabilidad y todos los protocolos indicados. Bien, acabamos de ver que el trasplante de microbiota fecal en la infección por Clostridioides difficile es eficaz y es seguro y es una pauta recomendada en las principales guías de práctica clínica. Pero ¿qué sucede con este tratamiento en otras entidades donde sabemos que la microbiota tiene un papel importante? Como podéis ver en esta diapositiva, yo os hablaré básicamente de tres: del síndrome de intestino irritable, de la enfermedad inflamatoria intestinal y del cáncer. En cuanto al síndrome de intestino irritable, como sabéis, es una enfermedad, un trastorno crónico funcional con unos criterios diagnósticos muy establecidos. Y en esta enfermedad se sabe que la microbiota intestinal tiene un papel importante, aunque la fisiopatología del síndrome de intestino irritable se considera multifactorial. Son muchos los datos que nos indican que la microbiota tiene un papel importante. Aquí podéis ver alguno de ellos. Sabemos que algunos pacientes responden a rifaximina, sabemos que la microbiota intestinal de los pacientes con síndrome de intestino irritable es diferente de la de la población sana, sabemos que hay un perfil de microbiota que parece tener una asociación con el grado de síndrome de intestino irritable, etc. Además, en una revisión sistemática se ha visto que comparando pacientes con síndrome de intestino irritable versus con pacientes sanos, la proporción y la composición de los diferentes filos de la microbiota se ve alterado, con un aumento de las familias de las enterobacterias de los bacteroides en los pacientes con síndrome de intestino irritable y con una disminución de aquellos filos beneficiosos como podría ser Faecalibacterium y en concreto Faecalibacterium prausnitzii, que como sabéis tiene capacidad antiinflamatoria. Bien, sabemos que en síndrome de intestino irritable también participa la microbiota, pero tiene un papel el trasplante de microbiota fecal. Como decía, recientemente la Guía Americana de Gastroenterología ha publicado esta guía de práctica clínica en la que recogen toda la evidencia disponible hasta el momento y tras la revisión se postulan en contra de realizar el trasplante de microbiota fecal en el síndrome de intestino irritable, excepto en el contexto de ensayos clínicos. Y esto se basa en la valoración de 11 ensayos clínicos aleatorizados en el que se incluyeron a más de 600 pacientes con síndrome de intestino irritable. El problema es que los resultados de esos ensayos clínicos presentaron resultados controvertidos. En algunos ensayos los resultados fueron positivos, pero en otros el placebo demostró superioridad respecto al trasplante de microbiota fecal. Además, hay una gran heterogeneidad en cuanto a los diferentes protocolos dentro de los ensayos clínicos y por todos estos motivos creemos que los resultados han sido contradictorios. Sin embargo, en las otras guías disponibles en cuanto al manejo del síndrome de intestino irritable, como sería la guía americana y la guía italiana, también se postulan en contra del trasplante de microbiota fecal en el síndrome de intestino irritable. Asimismo, la guía británica, en cuanto al trasplante de microbiota fecal en esta entidad, también se postula que hay ahora mismo insuficiente evidencia. Como conclusiones del trasplante de microbiota fecal en el síndrome de intestino irritable, decir que es una entidad muy heterogénea y con una fisiopatología muy compleja, que puede ser por los resultados de los ensayos clínicos que algunos pacientes con síndrome de intestino irritable se puedan beneficiar del trasplante de microbiota fecal
o de algún otro tratamiento basado en la manipulación de la microbiota, pero seguramente, dada la heterogeneidad y la complejidad de la fisiopatología, se necesitarán encontrar señales específicas o terapias basadas en la microbiota específicas para las diferentes modificaciones de la microbiota que presentan los pacientes con síndrome de intestino irritable. Es decir, en las enfermedades diferentes a la infección por Clostridioides difficile, en donde sabemos que el trasplante de microbiota fecal es muy eficaz independientemente del tipo de donante y del tipo de microbiota que tenga el donante, esto no se reproduce en otras enfermedades, ya que, como decía, los cambios en la microbiota son muy multifactoriales y mucho más complejos. Ahora pasamos a ver la evidencia que hay en el trasplante de microbiota fecal y la enfermedad inflamatoria intestinal. Como vosotros sabéis muy bien, en la enfermedad inflamatoria intestinal hay una alteración tanto de la composición como de la diversidad de la microbiota intestinal. Además, sabemos que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal presentan una menor proporción de familias beneficiosas, como sería Fecalibacterium prausnitzii. Por este motivo y por muchos otros más, por muchos cambios que se han demostrado en la microbiota, son muchos los intentos en manipular la microbiota, ya no solo con el trasplante de microbiota fecal, sino con otras muchas herramientas actualmente disponibles y potenciales en el futuro. Pero ¿qué sabemos hasta hoy del trasplante de microbiota fecal en la enfermedad inflamatoria intestinal? Aquí podéis ver resumido unos cuantos de los ensayos clínicos aleatorizados disponibles en cuanto al trasplante y la colitis ulcerosa para valorar la remisión clínica, y como podéis ver los resultados no son malos, sino todo lo contrario. Sin embargo, en todos estos estudios hay una serie de limitaciones, y es que son los protocolos muy heterogéneos, nuevamente como pasaba en el síndrome del intestino irritable. Algunos utilizaban la vía digestiva alta, otros la colonoscopia, otros la cápsula, con protocolos muy diferentes. Algunos podían estar bajo tratamiento con biológicos, otros no, otros con corticoides, otros sin corticoides. Existen diferentes definiciones de lo que es remisión, por lo tanto, los diferentes ensayos clínicos son muy heterogéneos entre ellos, y es por eso que la Guía Americana de Gastroenterología también se postula en contra de realizar el trasplante de microbiota fecal en los pacientes con colitis ulcerosa, excepto en el contexto de ensayo clínico. Lo mismo dice en pacientes con enfermedad de Crohn, donde aún tenemos mucha menos evidencia en cuanto al trasplante de microbiota fecal. ¿Qué podríamos hacer para mejorar estos resultados en la enfermedad inflamatoria intestinal? Un poco como lo que os he explicado en el síndrome de intestino irritable. Primero de todo, estandarizar los protocolos y, en segundo lugar, identificar targets específicos en estas enfermedades, cambios específicos en la microbiota, para así poder identificar donantes que puedan ser beneficiosos en este contexto. También definir los criterios de remisión en todos ellos. Sobre todo una cosa muy importante en la enfermedad inflamatoria intestinal y el trasplante, que es estudiar cómo se puede evaluar el engraftment del trasplante en estos pacientes, porque se ha visto que esto se relaciona con los resultados positivos. Y comentar que en la enfermedad de Crohn estamos en fases mucho más iniciales y que se necesitan, antes de realizar ensayos clínicos con trasplante, estudios básicos y translacionales para estudiar mejor la microbiota. Por último, y muy brevemente, os hablaré del papel del trasplante de microbiota fecal en el cáncer. Como sabéis, en las distintas neoplasias digestivas y en otras neoplasias también hay evidencia que demuestra que la microbiota tiene un papel importante. Y me voy a centrar en la inmunoterapia, que, como sabéis, ha revolucionado todo el tratamiento del cáncer, en especial el melanoma. Ya desde hace años en estudios animales y posteriormente en humanos se ha visto que los cambios en la microbiota intestinal se traducen en la respuesta en la inmunoterapia. Esto es muy importante porque nos dice que determinados perfiles de microbiota pueden hacer que un paciente responda o no a los inhibidores del checkpoint.
También sabemos que a aquellos pacientes que reciben este tipo de tratamiento, que previamente han sido tratados con antibióticos por cualquier motivo, tienen una supervivencia inferior, con lo que demuestra nuevamente que las alteraciones en la microbiota van en detrimento de la respuesta a esta inmunoterapia en pacientes con cáncer. Y en base a estos estudios que os he explicado y muchos otros más, se está investigando mucho cómo se puede manipular esta microbiota para optimizar la respuesta a la inmunoterapia. Muy brevemente comentar esta serie de casos de pacientes con colitis inmunomediada refractaria, que por suerte no es una entidad muy habitual, pero cuando sucede es muy grave. Estamos hablando de pacientes que no responden ni a esteroides ni a múltiples biológicos y se les realizó un trasplante de microbiota fecal y, como podéis ver, la respuesta libre de esteroides fue positiva en ambos casos y también la respuesta endoscópica. Aquí podéis ver una relación de los diferentes ensayos clínicos que se están realizando en cuanto al trasplante de microbiota fecal y la inmunoterapia, con lo que en los próximos años tendremos mucha más evidencia al respecto. Y por acabar, comentar este estudio en el que se realizó un trasplante de microbiota fecal en pacientes refractarios a la inmunoterapia y melanoma y, como podéis ver, a una proporción importante de pacientes presentó respuesta al trasplante de microbiota fecal, y esto también se reprodujo en este estudio en el que se utilizaron muestras de donantes de pacientes que previamente habían tenido cáncer y habían respondido a la inmunoterapia. De esta manera, seleccionando pacientes que tenían una microbiota favorable a la respuesta a la inmunoterapia, se vio que el trasplante de microbiota fecal podía ser eficaz en aquellos pacientes que no respondían. Como conclusiones del trasplante en el cáncer y en la inmunoterapia, decir que es una terapia muy prometedora en este campo y muy importante además, que la microbiota puede ser un biomarcador importante de respuesta al tratamiento, pero que se necesitan muchos más estudios para su aplicación en la práctica clínica. Y respondiendo a la pregunta que se me realizaba, decir que por el momento sí, el trasplante de microbiota fecal solo es útil o solo se puede realizar en la diarrea por clostridioides difficile, pero en los próximos años puede que esto se vea cambiado. Muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias.